Bien, pues ahora que ya sabemos cómo activar el comando, ya hemos visto las diferentes pestañas de la barra de comandos que tenemos disponibles. Ahora vamos a ver un poco algunas definiciones básicas sobre tipos de elementos que podemos encontrar dentro del programa que nos van a ayudar a tener un mejor entendimiento de todo el complemento, ¿vale? Entonces, para ello voy a utilizar algunos modelos que tengo yo ya definidos con ruteados y vamos a intentar entender algunos elementos, ¿vale? Entonces, como sabemos, este complemento se utiliza siempre dentro de un entorno de ensamblajes, ¿vale? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de componentes en el interior. Ya vimos que los ruteados como tales se encuentran dentro de un componente del árbol que se llama subensamblaje de recorrido, que son estos que tenemos aquí, que tienen este simbolito de como un cable junto al símbolo habitual de un subsistema, ¿no? De un subensamblaje. Bien, pues a su vez ya entraremos un poco más en detalle posteriormente, pero voy a abrir un subensamblaje de recorrido, que es este de aquí, a ver si se destaca, es este recorrido de aquí, en la tubería que va de aquí a aquí, ¿vale? Y ¿por qué lo he abierto? Porque vamos a ver una serie de definiciones básicas, ¿vale? Ya hemos visto que más o menos nos hemos explicado que dentro del subensamblaje tenemos componentes, piezas de ruta y también tenemos, relaciones de posición entre elementos, ¿vale? Y una operación que se llama ruta, que contiene un esquema, un sketch 3D de la trayectoria que va a seguir la ruta, ¿vale? Entonces el primer concepto es eso, ruta, que es un componente, una operación dentro del subensamblaje que contiene el sketch de que sigue la trayectoria. Vamos a abrir otro que tenga a lo mejor más recorrido. Este, por ejemplo, vemos la ruta. Si yo voy aquí, ruta, hago clic y vemos el sketch 3D, ¿vale? Bien, otra definición. Componente externo. Un componente externo es aquel que se sitúa fuera del subensamblaje de recorrido, ¿vale? Entonces, normalmente son componentes a los que conectamos nuestro sistema de recorrido. Por ejemplo, este elemento de aquí, esta válvula es un componente externo. O este elemento de aquí es un componente externo a la ruta, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Tenemos otro tipo de elementos que se denominan componentes de ruta, que son componentes, son piezas que se añaden de manera automática por el complemento a la ruta. Vamos a explicar esto, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, aquí tengo mi esquema 3D, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es generarme una ruta de tuberías, en este caso, que van desde este punto, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa? Que una tubería es recta, no la podemos doblar porque es rígida. Entonces lo que hace el programa automáticamente es poner componentes de ruta para cumplir con las especificaciones que tenemos del sketch. Por ejemplo, va añadiendo esta tubería, que sería un componente de ruta, este codo, que también sería un componente de ruta, luego añade tubería y demás. Esto lo calcula él automáticamente, de manera normal, aunque ya iremos desgranando esto. Bien. ¿Qué pasa? Otra definición, componentes individuales, ¿vale? Lo que pasa con este complemento es que nos viene junto con él una biblioteca de diseño que contiene diferentes piezas, ¿vale? Que nos van a ayudar a generar nuestros recorridos. Estas piezas normalmente son conectores o codos o empalmes en T, como vemos aquí y demás, ¿vale? Eso es lo que se denomina, cada uno de estos elementos se denominan componentes individuales, son aquellos que están dentro de la biblioteca de diseño. Vamos a explicar algunos. Voy a cambiar un momento el modelo. Tengo aquí uno de tubos flexibles, ¿vale? Transporta un fluido, pero el tubo es flexible, es una única pieza, ¿vale? Y para ir definiendo diferentes tipos de componentes individuales, ¿vale? Tenemos tubos, que son piezas que siguen la trayectoria de la ruta, ¿vale? Incluyen pliegues, incluso si son ortogonales o de forma libre. Voy a guardar esto de aquí. Bien, otro componente, voy a cambiar el modelo, son las tuberías. Las tuberías son los elementos que se sitúan entre codos, ¿vale? Esto de aquí es una tubería, esto de aquí es una tubería, esto de aquí es una tubería.
y se ubican, son tramos rectos rígidos que se ubican siguiendo la ruta, ¿vale? Bien, llegados a este punto quiero hacer una puntualización. Para hacer recorridos de tubos flexibles, como el que vimos en el modelo anterior, nos tenemos que ir a tuberías, ¿vale? Y para hacer estas tuberías rígidas, estos sistemas de tuberías que transportan agua u otro fluido, nos vamos a sistemas de tuberías, ¿vale? Eso es un pequeño paréntesis para que nos quede claro. Vamos a continuar, entonces voy a cambiar el modelo y tenemos aquí otro modelo en el que vamos a definir algunas cosas. Los cables, ¿vale? Los cables son piezas que siguen toda la longitud de la ruta. Vemos aquí que no incluye los pliegues, los cambios de posición y demás, ¿vale? Normalmente es hasta el final del boceto, si el boceto nos ha llegado hasta un punto extremo, o hasta que termine el sketch que lo contiene, ¿vale? Bien, vamos a seguir viendo definiciones. Vamos aquí. Bien, aquí tenemos los codos y hay diferentes tipos de codo. Tenemos por un lado los codos estándar, que son componentes de pieza que se ubican en los cambios de dirección que se producen en la ruta, como vemos aquí. Y por defecto, en la biblioteca, que es de donde va a coger esta pieza, tenemos codos de 40 y 45 grados, ¿vale? De 90 y 45 grados. No obstante, también hay otro tipo de codos, que son los codos personalizados, que se pueden generar en base a estos y que digamos que nos ayudan a generar codos de diferentes grados, ¿vale? Entonces, si vamos a introducir uno de estos, el sistema nos preguntará si queremos permitir la modificación de un codo estándar para generarlos, ¿vale? Pero normalmente se pueden generar de manera automática a partir de estos codos. Bien, luego hay otro tipo de elementos que son accesorios, ¿vale? Que no se añaden automáticamente a la ruta, como lo pueden hacer los codos, pero que se pueden añadir a la trayectoria de la ruta. Un ejemplo de esto puede ser un reductor de sección. A lo mejor aquí tenemos un diámetro de 20, nos interesa que la tubería que entre aquí pues tenga un diámetro de 10. Pues podemos nosotros posteriormente añadir un accesorio que sería un reductor de sección, ¿vale? Bien, otro tipo de elementos son pestañas o conectores. Son elementos que nos permiten conectar los componentes externos con nuestro sistema de recorrido. Por ejemplo, este conector de esta pestaña de aquí, o incluso si nos vamos al modelo eléctrico que tengo por aquí, este conector de aquí o este de aquí, ¿vale? Bien, ¿qué más? Vamos a ver. Bien, ya que hablábamos de los accesorios, hay otro tipo de accesorios que se llaman accesorios de ensamblaje. No se añaden a la ruta, igual que los accesorios anteriores, pero que son conjuntos de subensamblajes que podemos añadir a la ruta, ¿vale? En el caso anterior, los accesorios eran, digamos, una pieza, pues aquí es un conjunto de piezas. Otro elemento son los clips, que son estos de aquí, que son componentes de ruta que se utilizan para cables eléctricos y tubos flexibles que nos permiten definir puntos por donde deben pasar los cables necesariamente, ¿vale? Tenemos aquí esto. Hemos definido un punto y el cable debe pasar por dentro, ¿vale? Y bien, eso es un poco las definiciones básicas que tenemos de componente. Vamos a ver algunas rápidas que también nos van a ayudar. Bien, cable. Cuando dentro de SolidWorks Routing hablamos de cable, lo que estamos hablando es de un cable eléctrico que tiene 2 o más conductores empaquetados formando un haz en su interior, ¿vale? Conducto es un tubo rígido o flexible que se utiliza para alambres o cables de canales, ¿vale? Luego tenemos envolturas, que ahora mismo aquí no tenemos ninguna, pero que es un material que se añade por encima del cable a modo de aislamiento, ¿vale? Bueno, mentira, sí que tenemos. Por ejemplo, esto puede ser una envoltura de este cable, ¿vale? Y luego tenemos empalmes, que son piezas que crean conexiones como acodados o bridas, ¿vale? Eso es básicamente algunas definiciones en el entorno de cableado que nos van a ayudar. Bien, más cosas. Si yo me voy aquí, me voy a la ruta para ver la ruta, ¿vale? Tengo aquí el sketch, ¿vale? Vamos a ver una definición muy útil dentro del sketch, o del boceto, que es segmento, ¿vale? Que es una parte, una bifurcación de un recorrido o una entidad de croquis, ¿vale? Esto es un segmento de croquis, esto es otro, ¿vale? Esto es útil, ya veremos para qué, pero tener presente esa definición.
Bien, y por último me gustaría destacar una última definición que es bastante útil, que son el tema de los puntos de conexión y puntos de recorrido, los llamados dentro del programa C-points and R-points, ¿no? Los puntos R y los puntos C. Bien, si yo me voy aquí, me abro un conector, ¿vale? Vamos a ver que tiene un C-point, ¿vale? Este C-point es un punto que determina dónde conexiona este elemento con la ruta, ¿vale? Es un punto de conexión, connection point, ¿vale? Así que para cualquier pieza que queramos usar como conector de nuestra ruta, tenemos que, cualquier pieza que queramos definirle un conector de nuestra ruta, tendremos que definirle un C-point, ¿vale? Luego hay otro tipo de puntos que son los R-point, ¿no? Los root points. Voy a coger otro ejemplo. Por ejemplo, si yo abro esta pieza, por ejemplo, esta en T, ¿vale? Voy a abrir. Vale, es un archivo de versión previa. Bien, vemos que tenemos C-point. Aquí tenemos un punto de conexión con el recorrido, punto de conexión con recorrido, punto de conexión con recorrido. Son puntos 3D. Luego tenemos un R-point, que es un punto que nos ayudará a ubicar este punto sobre el croquis. En el croquis haremos un punto y este R-point debe ir a ese punto, que es el punto de ruta, ¿vale? Y de ese punto de ruta tenemos diferentes connection points o puntos de conexión para conectar con las líneas del recorrido, ¿vale? Tenerlo presente. Es un concepto muy importante dentro de este complemento de SolidWorks Routing. Bien, pues esto ha sido un poco un repaso a las definiciones básicas del programa y vamos a ir ahora desgranando los diferentes comandos que nos permiten generar estas rutas. Así que nada, un saludo y continuamos.